pidiéndole al rey, dame una palabra que la gente necesite, que pueda ser confortada. Yo en esta mañana quiero tocar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días, y vamos a orar antes de compartir la palabra. Amén. ¿Me acompaña usted a orar? Vamos a orar, vamos a pedir. Hermanos, hay necesidades. La hermana Surama sigue malita de la infección urinaria. La hermana Juanita no fue operada porque tiene demasiada baja las plaquetas, tiene demasiada baja las defensas, y al final, hermano, pues aquí está en Huehuetenango, tiene que volver a viajar el día jueves, que supuestamente ya va a estar preparada para operación. Lo que ella entendí es como que le suturaron nada más, ella se le reventó una hernia en el cual empezó a salir mucho líquido, y cuando fueron al hospital dijeron, nosotros no la podemos tratar aquí, la tenemos que mandar al INCAN, porque si no la operan ya se le puede salir el intestino, sus intestinos. Y se fueron esa noche, y al final plaquetas bajas, defensas, una fiebre terrible que no le había bajado. No la pudieron operar. Entonces hemos estado platicando, y ayer que veníamos de viaje la volví a llamar, y ya me dice, hermano, ya estoy aquí en Huehuetenango, no me pudieron hacer nada, y el día jueves espero volver a regresar, y esperamos que ya puedan operarla, ¿verdad? Entonces oremos, hermanos, una batalla bastante fuerte, y yo sé que el Señor tiene el control de la vida. Hay hermanos que no vinieron, me imagino que sus bebés siguieron un poquito ahí indispuestos. Hay bebés con gripes fuertes, hermano, cuidémonos, y sé que el Señor seguirá haciendo la obra. ¿Me ayuda usted a orar? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él obre con amor y obre con misericordia. Padre, en esta mañana estamos delante de ti una vez más, dándote la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, porque eres el único que la merece, Señor. Eres el digno de suprema alabanza. En esta mañana habemos ya aquí, Señor, parte de este remanente, de esta congregación que hoy ha dispuesto, Señor, su corazón para poder venir a adorarte, para venir a alabarte, pero también para recibir una palabra de edificación, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra que venga y de nuevas fuerzas, de aliento a nuestras vidas, porque sabemos y reconocemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca, Señor amado. Y eso es lo que nosotros anhelamos en esta mañana, una palabra que pueda salir de tu boca y que pueda venir, Señor amado, a ministrar nuestras vidas. Tú conoces las necesidades de cada uno de los hermanos, de las familias aquí, Señor. Tú escudriñas lo profundo del corazón. Tú conoces las necesidades. Por favor, Espíritu Santo, obra con amor, obra con misericordia. Obra, Señor amado, responde, trata, trabaja, Señor amado, en la vida nuestra, Señor. Ponemos las diferentes necesidades de nuestras hermanas, hermanos, de los bebés que están, Señor, con procesos ahí, Señor, de enfermedad. Señor, pon tu mano de misericordia, por favor, te lo suplicamos. A ti la honra, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Háblanos, Señor. Necesitamos una palabra, un consejo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo quiero, hermano, que usted abra su Biblia en un pasaje muy conocido en el libro de Ezequiel. Y ayer venía meditando, platicando con los hermanos, y yo venía meditando en mi corazón que poder compartir, y vino este pensamiento a mi corazón. Fíjese, hermano, que es interesante cómo el Señor le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos, y cómo el Señor le habla y le dice qué es lo que representa el valle de los huesos secos. Y yo escudriñando un poquito, pude ver, hermano, 3 tipos de profecía. Y profecía significa palabra inspirada. No es nada más decir usted declare, usted profetice sobre su vida. No, hermano, tiene que haber una inspiración, porque tiene que haber un respaldo. Y la primera profecía que el Señor le demuestra o le dice a Ezequías es: profetiza sobre los huesos. Mire qué interesante. La segunda profecía dice: y profetiza al espíritu. No es lo mismo profetizar a los huesos y profetizar al espíritu. Y en esta mañana yo le quiero dejar en su corazón esta palabra, hermano, y que usted pueda decirle: Señor, yo necesito que hoy mandes una palabra a mis huesos.
que puedas mandar una palabra a mi espíritu, porque necesitamos ser vivificados, hermano. Y fíjese que en el capítulo 37 vamos a leer los primeros 11 versículos para poder tomar el contexto, hermano, de lo que yo le quiero platicar en esta hermosa mañana. Y dice Ezequiel 37:1: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Mire, hermano, para usted, si encuentra un montón de huesos, para usted, ¿qué significa? Muerte, no hay vida. ¿Sí? Era un valle lleno de huesos. No era uno, no eran dos, era un cementerio básicamente. Él me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban muy secos. Ya habíamos leído que estaban secos, pero vuelve a decir la palabra que estaban muy, pero muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles. Mire, ahí viene la palabra inspirada: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Mire qué interesante. ¿Cuál fue la primera profecía o la primera instrucción, la primera palabra inspirada que vino sobre los huesos? Oír la palabra. Mire qué importante es oír, porque dice que la palabra es la espada de dos filos, capaz de entrar en lo más profundo del hombre, ¿sí? Y poder separar en lo profundo de los tuétanos el alma del espíritu. Y entonces mire qué interesante. El 5 dice: así dice el Señor de estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, habían tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Pero mire, impresionante el versículo 11. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho todo, declara el Señor. Mira, hermano, qué interesante, porque antes de compartir la palabra se cantaron dos coros que a mí me llamaron la atención. Y de hecho dos coros que nos sabe que venimos a ensayar los miércoles, que no se ensayaron, no estaban en el listado. Pero cuando el hermano Juan los empezó a cantar, yo me puse a meditar con base a lo que iba a predicar, porque nada es imposible para ti. Cantamos, ¿verdad? Nada es imposible para ti. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que no hay nada imposible para su Dios, para nuestro Dios? Yo no sé cuál sea el problema, la circunstancia. Yo no sé cuál sea el proceso que usted esté pasando. Yo le puedo hacer la misma palabra en el tema como el que le estamos leyendo. Dice que el Señor le dice a este hombre: ¿será que estos huesos podrán vivir?
Era interesante ver ese escenario. Era un valle lleno de huesos secos. Era una imagen de desolación, una imagen de destrucción, una imagen, hermano, de donde no había esperanza, una imagen, hermano, hasta cierto punto terrorífica, hermano. No había vida. Y hace mención en algunas versiones que eran tan blancos los huesos porque ya no había absolutamente nada de vida. Y mira, hermano, y me llama la atención porque en el verso 11 empieza a decir, mira, todos estos huesos secos, esta desolación, esta destrucción, este valle sin vida, eso representa el pueblo de Dios. Entonces a mí me llamaba la atención y eso es lo que yo me quiero preguntar en esta mañana, y yo le quiero hacer a usted esta pregunta: ¿cómo están sus huesos en esta mañana? ¿Qué tanta vida podrán llegar a tener nuestros huesos? Porque puede ser, hermano, que nosotros ya hayamos perdido la esperanza. Y a mí me llama la atención 3 aspectos que el pueblo, él dice. Primero dice, nuestros huesos se han secado. Segundo, que ya no tienen esperanza. Y tercero, que ya están destruidos. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido en esas circunstancias, que se ha sentido destruido. Usted ha pensado, quizá, o alguien ha pensado, hermano, decir, esta circunstancia, este problema, esta situación, esta prueba que ha venido a mi vida, realmente yo ya no tengo esperanza de salir. Esta situación ya no se puede arreglar. Entonces yo le hago la pregunta: ¿será que hay algo imposible para Dios? Y así como pasó, hermano, en el valle de los huesos secos, eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en nuestras vidas. Y la evaluación que yo quiero hacerme en esta mañana, y que usted también pueda aprender, hermano, o que pueda, hermano, disponer su corazón para hacerlo, es: ¿qué tanta vida tendremos en nuestros huesos? ¿Qué tanta vida pueda usted tener? Yo podía revisar algo ahí, hermano, en los primeros pasajes, y yo decía, era un pueblo asolado y era un pueblo arruinado. Pero ahora yo le digo, si era el pueblo de Dios, si era el pueblo escogido, ¿por qué estaba en una condición tal? ¿Cómo el Señor viene y le muestra a este profeta, le dice, mira, y toda esa soledad, toda esa destrucción, toda esa desolación, toda esa muerte, eso es mi pueblo? Mire qué fuerte, hermano. Ahora, yo le pregunto, ¿esa era la naturaleza del pueblo de Israel? ¿La muerte? No, había una razón por la cual el pueblo de Israel estaba en esa manera. Estaba por su indiferencia. Pero la indiferencia primeramente a su palabra podía llover anoche. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que empiezan a decir, profetiza. En otras palabras, da la palabra. ¿Sabes por qué hay que empezar con la palabra? Porque es a lo que han tenido indiferencia en sus corazones. Y ese pueblo fue desmayando, ese pueblo se fue muriendo. Hermano, ese pueblo se fue secando, se fue marchitando, porque empezaron a ser indiferentes a su palabra. Y lo que a usted y a mí nos van a traer vida, esa es la palabra de Dios, que va a ser implantada en nuestros corazones. Si usted y yo empezamos a ser indiferentes a su palabra, hermano, nuestros huesos se van a empezar a secar. Va a haber una consecuencia, y una consecuencia de muerte. Yo podía ver aquí, hermano, la indiferencia a su palabra. Mire, entonces se convirtieron sus huesos en pero totalmente secos, sin vida. Mire, dice que no había evidencia en esos huesos de vida. Hermano, ¿podrá el pueblo de Dios estar en esa condición? Yo creo que sí, hermano. Y vamos a revisar, hermano, por qué los huesos se secan. Porque está hablando, mira, mis huesos se secaron. Sí, primeramente por la indiferencia. Yo podía ver algunas cositas aquí, hermano. ¿Por qué se secaron? Por la indiferencia a la palabra. El pueblo de Dios fue soberbio. El pueblo de Dios, hermano, dejó entrar espíritus inmundos al pueblo. El pueblo de Dios empezó a creerse autosuficiente. Y ayer hablábamos, cuando salíamos de la capital, ayer con los hermanos, no sé cómo salió el tema, y pregunto a un hermano, ¿y el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? La que hizo Moisés aquí. Esa es una réplica, y han estado investigando, hermano, porque está desaparecida. Muchos creen que están en unas cavernas en el Tíbet. Otros creen que no sé qué judíos la tienen escondida. Entonces yo le preguntaba a los hermanos, imagínense que apareciera el arca del pacto.
Imagínense qué idolatría, hermano. Y aún yo me atrevería a decir, mucho pueblo de Dios cambiaría, quítese Señor y que traigan el arca, porque entonces, ¿será que emana poder? Yo le decía a los hermanos, yo creo que ya no, porque era una función en el antiguo pacto. Esto representa esto representa esto, porque esta es la señal de este pacto. Pero venía un pacto mejor, venía un pacto nuevo, venía un pacto eterno, y muchas cosas del Antiguo Testamento quedaron obsoletas, quedaron anuladas. Y hoy no necesitamos tener un arca en medio de nosotros, literal. Hoy ya tenemos nosotros el arca, porque el arca significaba la presencia de Dios. Y al tenerla dentro de nosotros, eso significa que ya tenemos la vida. Por eso es interesante que había en el arca. Habían 3 situaciones en el arca, 3 elementos. ¿Qué habían? El maná, la comidita, hermano, la vida. La vara, la autoridad. Y las tablas, que habla de la ley, habla de su palabra, hermano. Si algo nosotros tenemos que empezar a valorar, hermano, hoy es la palabra, porque es lo que nos va a empezar a dar la vida, lo que nos va a sostener y lo que va a evitar que nuestros huesos se sequen. Un pueblo de Dios que vio misericordia, que vio, hermano, milagros, que vio la mano poderosa de Dios, hermano, se había convertido en un montón de huesos secos. ¿A usted le gusta ir al cementerio? A mí no me gusta ir al cementerio, hermano. Mi padre cumple en estos días 25 años de muerto. Si me pregunta cuántas veces he ido al cementerio, he ido 2 veces. Y no a dejarle flores a él precisamente, sino porque he tenido que ir a otros entierros y vamos a ir a ver cómo está. Pero no está ahí no está él, ¿verdad? Que mi papá me enseñó y me dijo, en vida, ya muerto, ni vayas porque yo no estoy ahí. Pero entra usted, hermano amado, ahí, y ahí está el imperio de la muerte. Se siente feo, ahí hay potestades. No sé si usted lo pueda sentir. Pues se entra y vaya hasta las 12 de la noche, ¿ves? ¿Verdad que no, hermano? A las 6, 7 de la tarde ya no quiere uno ni pasar ahí enfrente, porque ahí hay potestades. El pueblo de Dios se convirtió en un cementerio literal por la ausencia de vida. Hermanos, si algo el Señor vino a darnos fue vida, y vida en abundancia. Por eso hoy debemos de cuidarnos, debemos, hermano, de valorar su palabra, de atesorar su palabra, porque a mí me llamaba la atención. Yo le decía al Señor anoche, hermano, que ya venimos un poquito tarde y platicamos con la familia. Y todos se fueron a dormir, hermano, y me quedé estudiando. Yo le decía, Señor, yo quiero que mañana, Señor, tú puedas mandar una palabra en forma profética a nosotros, porque necesitamos la vida de Dios en nuestros corazones, hermano. Yo no sé qué problema puede traer usted. El Señor me hacía sentir ayer. Hay problemas, hermano. Hay batallas en las cuales nosotros pensamos que ya estamos vencidas. Ya estamos vencidos. Pero no, hermano, el Señor tiene el poder, y para que Él empieza a trabajar en nuestra vida, lo que primero que yo tengo que estar es ser lleno de la vida de Dios. Yo no puedo ser un montón de huesos secos. Y yo meditando ahí en la palabra, venía un pensamiento. Mire qué interesante. ¿De dónde sacaron a Eva? De un hueso, pero un hueso que tenía vida. Durmieron a Adán, y viene y le abren el costado, y de la costilla, del hueso, de la vida, sacaron a Eva. Ahora, ¿será que de un montón de huesos secos sin vida podamos sacar vida? No, hermano. Y encontré un pasaje en Daniel, hermano, donde habla una de las bestias, que una bestia era en forma de oso, y en su hocico dice que carga 3 costillas. Dice, mire, el enemigo queriéndonos quitar la vida de Dios. Por eso hay mucha sequedad en el pueblo de Dios. Y oiga, hermano, la situación que yo puedo ver es cuando nosotros empezamos a menguar en nuestra vida de comunión con el Señor. Cuando nosotros empezamos a menguar y la vida del Señor se empieza a apagar en nuestras vidas, entonces dejamos de ser un lugar de vida, dejamos de ser un huerto, y nos podemos empezar a convertir en un cementerio, en un valle de huesos secos. Y la misma vegetación no hay en los dos. Los mismos animalitos no hay en los dos. En un huerto, ¿cómo se imagina usted un huerto? Bonito, ¿verdad?
con pajaritos. ¿Sí? Y que cantan los pajaritos, que silban los pajaritos, hermano, flores, ¿verdad? Que eso es lo que usted viene a la memoria cuando le digo un huerto. Pero cuando le digo un cementerio, solo hay aves de carroña. Entonces, cuidado, porque nosotros podemos estar haciendo ambientes espirituales para nuestra vida. ¿Y por qué tengo tantos ataques? Porque, hermano, cuide cómo está su vida, cómo está nuestra vida. ¿Qué tanta vida de Dios? ¿Seremos huerto o nos estaremos convirtiendo en un valle de huesos? Y entonces a mí me llamaba la atención, hermano, y en esta mañana, perdón, es que estoy bien afectado en mi garganta todavía. Yo quiero hablarle un poquito y encontré algunos aspectos que me llamaron la atención. ¿Qué es lo que hace que se sequen los huesos? ¿Qué hace que nuestra vida cristiana sea menguada? ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestros huesos pueden secarse? Lo primero, hermano, que yo puedo ver aquí es que para mantenernos la vida tenemos que tener la palabra. Mire, qué interesante. Yo escuché esto hace muchos años y me gustó. Y alguien decía, usted trate la manera de escuchar lo más que pueda de palabra. Y que esa palabra va a ir siendo sembrada en su vida, y la palabra viene y la palabra se incrusta hasta en lo profundo de sus huesos, decía el predicador. ¿Qué va a pasar si nosotros partimos de esta tierra? Decían. Nosotros volvemos al polvo porque de ahí fuimos tomados. Y los huesitos secos se pueden volver tierra. Pero ahí hay semilla de la palabra, decía él. Y cuando suene la final trompeta y digan, arriba, ¿qué es lo que se va a activar en nuestra vida? La palabra que está atesorada aún en el polvo de nuestros huesos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar hoy a decir, hermano, y pedirle al Señor que Él pueda y venir, hermano, y nosotros poder llenarnos de palabra y de la vida de Dios, porque no podemos llegar a ser huesos secos. Y yo, el primer aspecto, hermano, que yo podía ver, porque en el versículo 11, mire qué interesante. Y él me dijo, hijo de hombre, estos son los huesos, son todas las casas de Israel. Aquí podíamos hablar del Israel natural, hermano, de cómo lo llamaron, cómo fueron liberados y muchas cosas, pero yo lo que quiero centrarme hoy es en el Israel espiritual. La primera, podíamos aplicarlo cuando dice, profetiza sobre estos huesos. Eso habla, hermano amado, de nuestra salvación. ¿Sí? Y cuando hablan a nuestro espíritu, habla de nuestra nueva vida, de nuestra nueva naturaleza, aún del proceso de regeneración en nuestra vida. Pero me llama la atención como dice, y ellos dicen, no dice el Señor, ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Y nuestra esperanza ha perecido y estamos completamente destruidos. Y hoy quiero hablarles nada más de los huesos secos. ¿Por qué se secan los huesos? Y yo encontré algunos aspectos, hermano, de por qué se secan los huesos. Y fíjese que cuando habla de seco, de los huesos secos, habla que se marchita igual que una hierba, como una flor, dice. Que habla de seco, habla de secarse. ¿Sí? Habla de extinguirse, habla de destruir, habla de estar seco. Y yo quiero que se vaya conmigo al Salmo 32:1, y ahí vamos a empezar a ver, hermano, cómo la palabra nos describe y nos ha dejado, hermano, algunos puntitos para que nosotros podamos revisar y que podamos ver cómo están nuestras vidas. Yo quiero que usted en esta mañana pueda salir con su corazón, hermano, alegre, decir, Señor, yo quiero la vida del Señor. Y si su vida, óigame, y si su vida o nuestra vida ha estado pareciéndose ya más a un valle de huesos secos, hoy le voy a decir, Señor, profetiza sobre mis huesos, profetiza sobre mi espíritu, profetiza a mi espíritu, y que hoy usted y yo podamos salir con la vida de Dios otra vez restaurada en nuestras vidas. Entonces es interesante, yo le preguntaba al Señor anoche, decía, Señor, ¿qué es lo que seca los huesos? Y fíjese que el salmista David nos habla un poquito en el versículo 32. Y dice, mire cómo habla,
32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, ¿sí? Cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. La Reina Valera dice: mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron, dice. Con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mire, hermano. Bueno, lo primero que yo puedo ver es que le está hablando a una congregación y nos está mandando un mensaje de aliento, en donde dice: bienaventurado es aquel hombre a quien el Señor ya le ha perdonado sus pecados. Ahora yo les voy a decir, ¿el Señor automáticamente solo perdona pecados? Usted peca, ya te perdoné. ¿O habrá algo que nosotros tengamos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. La palabra del Señor dice: aquel que confiesa su pecado, se aparta de él, ese alcanza misericordia, ese alcanza la bienaventuranza, ese alcanza que sus pecados puedan ser borrados y perdonados. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con nuestro caminar? ¿Por qué muchas veces nuestra vida espiritual no es robusta, hermano? ¿Por qué nuestra vida espiritual es tan menguante? Es porque muchas veces hemos estado callando pecados. Y mientras nosotros estemos callando, hermano, y fíjese que al final, mire, que no me lo vaya a malinterpretar, pero no dice que sus huesos se secan por pecar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No dice: y mis huesos se secaron por tanto pecar o por estar pecando. ¿Verdad que no dice eso? Mis huesos se secaron porque callé mi pecado. Eso es diferente. Porque hermano, nosotros pues no es una situación que nos vayamos a malinterpretar, pero pecamos todos los días. Sino un mal pensamiento, una palabra, una acción, siempre pecamos. Y entonces solo con ese hecho nosotros ya estuviéramos descalificados si fuéramos un montón de huesos secos. Pero en medio de todo siempre se manifiesta el amor y la misericordia del Dios de la gloria. Y el Señor te dice: para que no te conviertas en un valle de huesos, confiesa tu pecado. Ven y pide auxilio. Ven, confiesa tu pecado. Y mire qué interesante, porque aquí está hablando David del pecado que cometió con Betsabé, ¿verdad? Mire qué tremendo. Yo empecé a revisar un poquito, hermano, y dice que, hermano, callar significa tenerlo en secreto, guardar silencio, disimular. Mire, disimulamos que no pecamos, pero hermano, por eso a mí me llama la atención como dice: yo les voy a abrir sus sepulcros. Yo voy a abrir sus sepulcros. Mire, ¿qué habrá dentro de nuestros corazones, hermano? Si el Señor bajara o que abriera nuestros corazoncitos, hermano, ¿será que aguantaríamos nosotros estar aquí? ¿Aguantaríamos el mal olor que pueda salir de nuestros corazones, hermano? Por eso es necesario. Y cuando habla el Señor, y ayer veníamos, hermano, y me dice mi hijo: papá, una palabra me llamó la atención de que dijo hermano Angelito: hermano, saniticemos nuestra alma constantemente. No es un término que se aplique al alma, pero es un término que se aplica a lo que nosotros hemos estado viviendo. Cuando yo le digo: sanitícese, hermano, sanitice su casa, ¿usted sabe qué es qué es sanitizar? ¿Verdad que sí? Usted inmediatamente agarra el concepto: tengo que limpiar, tengo que quitar las manchas, tengo que quitar la contaminación, tengo que echar alcohol, tengo que echar no sé qué ahora, ¿verdad, hermano? Ahora, el tema nuestro es que no estamos sanitizando nuestra alma y estamos callando el pecado. Y cuando nosotros empezamos a tener una vida así, de callar, hermano, de hacer silencio,
de disimular lo que está haciendo en nuestra vida es una operación contraria, porque está haciendo que nuestros huesos se empiecen a secar. Y por eso, oiga, hermano, oiga, un lugar de valle secos son un lugar donde hay manifestaciones, hermano, del mundo espiritual de las tinieblas. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestra vida. Hablábamos, hermano, el martes de los que fueron el discipulado y hablábamos sobre la plaga de las ranas, ¿verdad? Como dice, y las ranas van a subir del Nilo, van a entrar a tu casa, van a entrar a tu alcoba y van a estar sobre tu cama. O sea, si usted se da cuenta, es un tema gradual. No es nada más que las ranas iban a estar en la casa. No, dice, van a entrar a tu casa, van a entrar a tu alcoba y van a estar sobre tu cama. Entonces, hermano, lo que platicamos, hermano, tenemos que revisar cómo está nuestra cama, cómo está nuestra intimidad, cómo está, hermano amado, nuestra alcoba, cómo está nuestra casa. No es solamente la cocina, no es solamente el comedor, es, hermano, la intimidad. Entonces, me llama a mí la atención aquí porque, mire, ahí empieza a hablar, mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el alma que pecare, esa va a morir. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos que estar haciendo, hermano, es estar pidiendo auxilio. Y mire, entre 8 días, y nuestro hermano nos toca Santa Cena. Preparemos ya nuestra vida. Pidamos perdón, pidamos misericordia, hermano. Mire, hermano, cuidado, porque nosotros mismos estamos haciendo esferas espirituales en nuestra vida. Yo le voy a contar algo que un día nuestro pastor nos contaba. Y decía, hermano, decía que se le acercó una persona, un señor, y le decía, hermano, ¿qué será? Y era mayor, tenía como 55, 60 años. Que solo las patojitas me voltean a ver. ¿Qué será, hermano, que solo las patojitas me voltean a ver? Entonces, hermano, dice que le dijo, ¿cómo estás viviendo? Porque eso es pecado. Si estás viviendo en la carne te va a seguir. Por eso a mí me llama la atención cómo, hermano, tiran a Daniel al foso de los leones. Muchos dicen es que Dios les cerró las mandíbulas a los leones. Yo creo que no, fíjese, hermano. ¿Qué comen los leones? Carne. Y Daniel no era un hombre carnal. Era un hombre espiritual. Y si lo hablamos espiritualmente, lo tiraron, hermano, y cayó Daniel. Y los leones, ¿dónde estará la comida? Porque no huelo carne. Yo digo que hasta se le hacían a un lado porque, hermano, son dos naturalezas completamente contrarias. Si lo aplicamos espiritualmente. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Es lo que atraemos a nuestra vida. No pretendamos vivir, hermano, carnalmente, no pretendamos vivir con autosuficiencia, no pretendamos vivir con indiferencia a la palabra y que el Señor esté abriendo y que las ventanas de los cielos les estén abriendo cada día y que nosotros seremos de poder en poder y de gloria en gloria. Eso no es así, hermano, perdóneme. ¿Qué puerta dimensional está usted tocando o en qué camino está usted transitando? Ese es el camino que usted va a fructificar, ahí donde va a tener usted su recompensa. Por eso a mí me llama la atención, hermano. Y entonces viene David y peca, pero calla su pecado. Mire, en segunda de Samuel, hermano, váyase conmigo a primera de Samuel, segunda de Samuel, perdone, porque yo le quiero que leamos, hermano, y podamos ver algunos aspectos que David pasó, cómo él viene y mire, 11:1. En el 11:1, hermano, y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salían a la batalla. Bueno, ¿dónde David tenía que estar? ¿Dónde tenía que estar David? En la batalla. ¿Y en dónde estaba David? Y mire, ¿qué dice la palabra? Y él y sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y situaron de...
Y al atardecer se levantó de su lecho. ¿A qué hora se levantó David? En la tarde. Mire, hermano. Y dice, y se paseaba por el terrado de la casa del rey y vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, mujer de Urías hitita? ¿Y sabe usted quién era Urías? Podríamos decir que Urías era el brazo derecho, uno de los brazos derechos, porque era uno de los valientes de David. Un hombre que estaba dispuesto a dar su vida literalmente por su rey. Pero como hermano, David, creo yo, que había despreciado la palabra. Y lo vamos a leer. Y fíjese, hermano, y usted sabe, dice que la mandó a traer. Y David envió a mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Pero la mujer dice que concibió. ¿Sí? Y le avisó a David. ¿Al cuánto tiempo le avisaría? ¿Al mes? ¿A los 2 meses? ¿Eh? Díganle al rey que estoy embarazada. Mira, hermano. Entonces, David cometió el pecado y cayó. Yo estaba viendo que más o menos David, lo que cayó su pecado aproximadamente fue entre 1 año. Porque dice pues que el niño nació, ya habían pasado 9 meses, ¿no? Y el niño murió. Ya más o menos estuvo como 1 año callando. Y ese año, el dulce cantor de Israel, aquel que decía, hermano, que prefería estar un día en el atrio que 1000 fuera de ellos. Aquel que decía, hermano, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor yo iré. Cayó su pecado. Y vino una consecuencia en la vida de él. Su vida espiritual empezó a menguar sobrenaturalmente. Y entonces a mí me llamaba la atención porque, vamos a ver aquí, y en el capítulo 12 nos habla que ya llega, hermano, Natán el profeta, y le dice, entonces el Señor envió a Natán a David y él le dijo, habían 2 hombres. Mire, hermano, como el Señor tan lindo, cómo nos confronta a nosotros, ¿verdad? No llegó, dile que es un adúltero, un asesino, que al infierno se va a ir. ¿Por qué no le dijo así? Mire, habían 2 hombres, le dice Natán. Cuidado, dice, en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre nada más tenía una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Imagínense cuánto amaba a este hombre a Betsabé. Porque eso es lo que le está diciendo el Señor. Vino un viajero, y ese es un tema bien interesante, hermano. Vino un viajero al hombre rico. ¿Quién era el hombre rico? Era David. ¿Y quién era el viajero? ¿Ah? El viajero era un espíritu inmundo, hermano. Que aquí lo que habla y nos da a entender la palabra es de que ese viajero vino e influyó en la vida de David para que él hiciera eso. Ahora, la pregunta que yo le hago es: ¿quién está influyendo en nuestra vida para actuar de la manera que estamos actuando muchas veces? Porque mire qué interesante. Y vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para prepararle comida al caminante. Cuidado con los caminantes, hermano. Cuidado con los caminantes. Es que aquí tenemos que verlo desde todos los puntos de vista. Cuidado con los caminantes. Cuidado con los viajeros. ¿Quién es un viajero? Es un errante. ¿Se acuerda que hablan de Caín? Vas a ser errante. Mira, aquí está hablando de gente errante. Cuidado si estamos dejando influenciarnos por errantes. Cuidado si nos estamos dejando influenciar por viajeros. ¿Sabe por qué, hermano?
Porque solo estos van a llegar cuando empiece uno a menospreciar la palabra. Porque encontré un texto, hermano, donde dice que David menospreció la palabra de Dios. Y eso a mí me asustó. Y lo vamos a leer ahorita. Y dice: y vino un viajero al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para prepararle comida para el caminante, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que a él había venido. O sea, mire qué interesante. Si usted lo empieza a desmenuzar un poquito más, habla que David se exacerbó en pecado para complacer al visitante, para complacer a aquel que él había dejado entrar en su vida. Y nada malo vino a inspirar, por llamarle así, a pecar. Y entonces dice el verso 9: ¿por qué has menospreciado la palabra del Señor? Mire, qué tremendo. David, el dulce cantor. David, que se le fue llamado, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios, menospreció la palabra de Dios. Y por haber menospreciado la palabra de Dios, pasó consecuencias. Cuando este hombre menosprecia la palabra de Dios, le dejó, hermano, una puerta abierta a un caminante, a un espíritu, a un demonio, a un gobernador. Yo no sé, hermano, pero fue alguien, hermano, de las tinieblas que vino e influyó en la vida de David. Y usted sabe, cuando leemos el Salmo 51 es que: Señor, no apartes de mí tu presencia. Renueva mi corazón, haz un recto espíritu. Y todo lo que habla David en la desesperación de no perder, hermano, la presencia de Dios. No apartes el gozo de tu salvación. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué pecó de tal manera que cuando le dijeron que estaba embarazada, la mujer manda a traer al marido? Mira, hermano, qué maquinación. Porque él había menospreciado la palabra y había dejado entrar un caminante a su vida, un espíritu inmundo que vino a influenciarlo. Y eso es lo que yo podía ver anoche, hermano. Decía: Señor, ten misericordia, porque muchas veces nosotros hemos despreciado la palabra del Señor y estamos de pie solo por su bendita misericordia, hermano, solo por el favor del Señor, no porque seamos buenos. Pero cuidado, porque podemos tener puertas abiertas y puede entrar un caminante. Y lo que el caminante viene es a poner necesidad de ofrecerle algo a él. Porque ya se da cuenta que dice que agarró la única corderita para servírsela a él. David se estaba convirtiendo en un valle de huesos secos. El dulce cantor de Israel, por menospreciar, por empezar a dejar la vida de Dios. Por eso, hermano, hablábamos también el día martes que nosotros no somos estanques, debemos ser ríos de agua viva. Ríos de agua viva, que nos debemos estar renovando constantemente. Porque mire, hermano, y aquí dice la palabra, que él despreció la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Y has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Usted sabe, hermano, mire qué tremendo ha de haber sido ese episodio. Mándenme a traer a Urías Eteo. Y llegó él, porque, hermano, si alguien sabe de sujeción, son los que están en el ejército, hermano. Y platicaba el hermano Angelito, nos contaba una experiencia de unos coroneles que hay en la iglesia. Y decía: si alguien sabe qué es sujeción, son los militares del cielo. Imagínense, mandaron a traer a Urías. Urías, sí, te manda a traer el rey. Ya me voy mañana porque ahorita es de noche. A la hora que haya sido, él agarró, hermano, a su espada y salió corriendo, porque el rey lo había mandado a llamar. Mi rey, a sus órdenes, mi rey. Todo cansado. Ya viniste. ¿Sabes qué? ¿Cómo están las cosas? Una guerra tremenda, mi rey. Estamos en peligro y en cualquier momento pueden venir y lo pueden matar. Y nosotros estamos allá guardando y lo estamos cuidando.
¿sabes qué? Ándate a dormir con tu esposa, ándate a descansar. Y lo mandó para que se fuera a acostar con su esposa, ¿verdad? Para aparentemente seguir ocultando el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Urías? Salió y se quedó en la puerta. ¿Cómo me voy yo a dormir? Mis compañeros están en la batalla y mi rey está en peligro. Yo no me puedo ir a dormir con mi esposa. Yo no puedo ir, yo no puedo pretender ir a tener placer con mi esposa si mi rey está en peligro. Mire qué tremendo. Y se queda en la puerta. Y el otro día se levanta David, ¿verdad? Silbando, y él feliz, digo, esta situación ya se ocultó. Y cuando dicen, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Urías se paró ahí en la puerta del palacio y no se movió. Mire, hermano, lo invita a comer y lo emborracha. Mire, hermano, mire lo que había en el corazón de David a causa de haber menospreciado la palabra y de estar siendo influenciado por un caminante. Emborráchenlo y que se vaya con su mujer. Mire, hermano, y emborrachan al pobre Urías, hermano, y mire, así con la espada y con el casco para un lado, se queda parado y agarrado del poste de la puerta del palacio y no se movió de ahí. ¿Qué le parece? Y entonces dijo David, a este no va a irse, no se va a ir a su casa. Entonces agarra una carta y le manda al capitán de la batalla, le dice, hazme un favor, a Urías ponelo de frente a la batalla, ahí donde todos mueren. Cerró, le puso el sello real, le puso y le dijo, Urías, sí, mi rey. Vaya a darle eso al capitán de la batalla. Sí, mi rey. ¿Usted cree que ese hombre abrió lo que llevaba ahí? Me imagino, déjeme pensar, Urías fue pensando, aquí traigo las palabras de mi rey. Algo le habrá dicho el Dios de la gloria, porque él tiene buena comunión con Jehová de los ejércitos. Algo le habrá dicho para que nosotros podamos vencer esta batalla sin saber que él llevaba su pena de muerte. Llega, le dice, estas son las palabras de mi rey, y dice que se lo entrega y él empieza a leerlo y se da cuenta cuál era el mensaje. Yo no sé cómo lo miró el capitán, ¿verdad, hermano? A Urías diría, pobre este cuate, mañana no está vivo, porque yo tengo que obedecer la voz del rey. Y entonces, hermano, dice que lo mandan a la batalla, y hay una batalla, mueren muchos y mueren Urías. Y le mandan a avisar al rey, dile que tuvimos esta batalla, que tuvimos tantas pérdidas, pero al final le dices que Urías murió, porque se va a enojar el rey por la forma que habían peleado, pero al final se va a poner contento porque murió Urías. Usted lo va a leer, usted léalo ahí en su casa. Y llegan, hermano, pero mire, todo lo que provocó el corazón de David por culpa de un viajante, o de un viajero, o de un caminante. Mire, ya se dieron cuenta en las películas ahora que están de moda, ¿verdad? No, hay una de zombies, ¿cómo les llaman? Los caminantes, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo son los caminantes? Son muertos vivos o vivos muertos, no sé cómo llamarles, son zombies. Pero le dicen los caminantes. ¿No será que hay algo ahí que nosotros tenemos que empezar a revisar, hermano? No menospreciemos. ¿Sabes qué? Porque cuando David empezó a ser influenciado en su vida, empezó a pecar y él cayó. Y después podemos ver más adelante, hermano, cómo el Señor viene y dice la palabra que déjeme revisar aquí donde lo apunté. En el verso ¿dónde está, Dios mío? Lo estaba yo leyendo ayer. Pero habla, hermano amado, de que este hombre dice que nació el hijo, pero no había dicho nada. Pero ya el profeta le dijo, y el niño va a morirle. Y dice que este hombre, hermano, va
y empieza a hacer un ayuno constante. Se vistió de cilicio y dice que nadie se le acercaba porque lloraba y estaba ahí tirado y acostado en el suelo. Y entonces dice que nadie se atrevía a decirle que el niño había muerto. O sea, ¿por qué le digo yo esto? El tiempo que David estuvo callado. Y el Señor, oiga, al final David confesó su pecado, pero cuando el Señor lo descubrió, si no, todavía no hubiera dicho nada hoy. Por eso, hermano, yo lo que le quiero dejar en su corazón, hermano, si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo. Nosotros fallamos a nuestros padres y no nos vamos y no nos acercamos porque nosotros sabemos, si quebramos algo, quebramos la vajilla de la abuelita y mi mamá me va a matar. Rayé el carro de mi papá me va a matar. De verdad que a veces uno dice eso, ¿verdad? Papá, hice esto, ¿qué hace? Ay, vete, voy a dar un par de cuerazos y castigado. Pero Dios, hermano, nos abraza y Dios tiene misericordia de nuestra vida. Lo que Él está anhelando es que nosotros nos volquemos como el hijo pródigo. Yo reconozco que pequé. Mire, ¿qué pasaría en la vida del hijo pródigo? Sus huesos se secaron. ¿Usted cree que cuando el hijo pródigo regresó era el mismo? Si se fue bien gordito, hermano, oloroso. Pura, ¿qué es? Carolina Herrera. Y se fue así bien galán, hermano. Ahí, hermano, él se fue a tierras lejanas. Él había un pecado de rebelión, de rebelarse con su padre en su corazón, y eso hizo que se secaran sus huesos. ¿Por qué? Porque aquel hermano dice, hay un valle de huesos secos. Lo que es seco tiene que buscar su lugar. Lo que es vida tiene que buscar su lugar. Y ese varón, ese hijo pródigo, hermano, estaba seco por dentro porque había rebelión, había rebeldía en su corazón. Mire, y si usted se da cuenta, dice, Padre, por favor, me das la mitad de la herencia que me corresponde. Y no le correspondía la mitad, ¿sabe usted eso? Porque al hijo mayor le daban 2 porciones. Entonces, ¿qué tenía que hacer el padre? Repartir la herencia en 3 partes y dársele 2 partes al mayor y una tercera parte al hijo menor. Pero él no pidió mi tercera parte, él pidió la mitad de los bienes. Y él en su corazón ya se miraba despilfarrando, haciendo esto, hermano, y pecando. Pero mire, hermano, ¿dónde vino la restauración? Y él fue a un lugar, hermano, en donde en cierta manera le correspondía estar por la condición de su corazón. Entre marranitos. Aunque él no tenía esa naturaleza. Pero en la condición que él estaba, tenía que estar dándole, hermano, él deseaba comerse. Mire, ni siquiera comía la comida de los cerdos. Él deseaba comer las algarrobas, la comida de los cerdos. Pero mire, profetiza. Y dile a estos huesos y vivirán, dice la palabra. Y eso fue lo que vino cuando dice la palabra. Y él volvió en sí. Yo estoy seguro que vino una palabra de profecía, una palabra profética a la vida de este hombre. Vino la vida del Espíritu. Y lo único que vino fue a que él reaccionara y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no sigo callando su pecado. Reconoció que había pecado. Y voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir, ya no soy digno que me llames hijo. Trátame como uno de los jornaleros. Y el padre, hermano amado, que siempre está con sus brazos abiertos, ahí estaba. No perdió el caminado, porque uno no pierde ciertas cosas que son naturales en nuestra vida. Pero aquel gordito panzón guapo ya no venía panzoncito, venía bien flaquito. Venía calimbrijita, ¿verdad, hermano? Negrito, sucio. Aquel que no podía, ¡ay, quítenme esto! Yo conocí a un niño que daba risa porque le daban su comida.
Y mire, literalmente era una situación. Límpiame, decía. Era bien delicado. Comiendo algarrobas, durmiendo con los cerditos. Y a los hermanos que no sé si han estado o han visto cómo son los chiqueros. ¿Sabe cuántos han estado en un lugar donde hay un chiquero? Hermano, es un olor bien feo, hermano. Pero hermano, por eso yo le digo, no importa lo que usted esté pasando, aún yo le voy a decir, si su vida espiritual es un valle de huesos secos, hay esperanza. Hoy el Señor le puede decir, voy a dar una palabra de vida sobre tu vida y vas a volver a resucitar, porque tenemos que resucitar otra vez, hermano. Y ya no le vamos a dar espacio a los chacales. Yo estaba leyendo anoche, hermano, qué tremendo, porque Dios es un Dios de vida, ¿qué es? Pero dice que hay valles de chacales, hermano. Viene el hijo pródigo entonces, hermano, y cuando llega con el papá, mire qué tremendo. El padre lo recibe, dice, ¿va? Hermano, confesemos, hablemos, seamos libres. Papá no nos va a condenar. Esa es la mentira del diablo que ha venido a la vida nuestra a través de un caminante que ha venido a influenciar. No digas ese pecado, porque Dios no te va a perdonar. ¡Qué vergüenza! No, hermano, confiesemos. Seamos libres. Padre, he pecado contra el cielo. Contra papá y contra ti, le dijo. Y cuando le iba a decir, ya no soy digno que me llames hijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué dice la Biblia que hizo el padre? Yo me imagino que le tapó la boca. No digas tonterías, mijo, le dio el beso del perdón, porque si su naturaleza es de vida, hay esperanza en nuestras vidas, hermano. Lo que necesitamos es que el Señor active esa palabra de vida y que diga, hoy voy a hablar a tu espíritu de los cuatro vientos, ven y vivifícame. Es lo que nosotros necesitamos hoy. Y entonces, mire, hermano, ¿por qué le digo yo eso? Mire, todo lo que David hizo. Y lo que se convirtió en un adúltero, se convirtió en un asesino, el dulce cantor de Israel. Simplemente en ese momento era un valle de huesos secos David. Y a mí me llama la atención, hermano, yo digo que son varios ejemplos los que le tengo, pero por factor tiempo, hermano, aquí no vamos a ver nada más, porque mire, ¿sabe qué también nos hace que nuestros huesos se vuelvan secos? Las aflicciones. En el Salmo 102, las angustias puede hacer que nuestros huesos se sequen, dice. ¿Sabe qué? Las pruebas también pueden hacer muchas veces, si no estamos preparados, que nuestra vida se pueda secar. ¿Y sabe qué dice Proverbios 17:22? Y el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo está su espíritu hoy? Y eso es lo que a mí me llama la atención, hermano. Y mire, váyase conmigo al libro de Salmos 51. Váyase conmigo a Salmos 51. Yo apunté aquí Salmos 51 del 1 al 12. Vamos a ver. Ten piedad de mí. Aquí ya David está confesando su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Lo está confesando David? Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Estarán regocijados sus huesitos hoy, hermano? Esconde
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Miren. Ahora, yo le digo algo, hermano amado. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Si hemos pecado, abogado tenemos. No, hermano, es que fíjese que a mí no me va a perdonar Dios. En serio, le decía yo a una persona, ¿viste? ¿Y por qué? Si usted supiera lo que yo he hecho, Dios a mí no me perdona. La única forma que Dios no perdona es a aquellos que no lo reconocen. ¿Habrá un pecado más grande que la misericordia de Dios? ¿Habrá un pecado más grande que el poder de la sangre de Cristo? No hay. Entonces, ¿qué es lo que nos invita? Lo que yo le quiero dejar en su corazón en esta mañana, hermanos amados, es: cuidémonos de pecar. Y si hemos pecado, abogado tenemos. Vaya al Señor. Señor, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname mis iniquidades, perdóname esto, perdóname lo otro, aquí estoy delante de ti, yo lo confieso hoy, Señor, pero yo me quiero apartar. Y vas a alcanzar misericordia, y lo que va a venir del trono de la gracia son tiempos de refrigerio, dice su palabra. Mire, hermano, las pruebas, mire qué tremendo, las pruebas pueden hacer que nuestros huesos se sequen. Entonces yo estaba estudiando anoche un poquito sobre la vida de Job. Mire qué tremendo una prueba de esas, hermano. La prueba que vino a Job, hermano, qué tremendo. Y Job en un momento se amargó. ¿Sabe qué dijo en una oportunidad Job? Mejor no hubiera nacido. Para todo lo que estaba viviendo, para mí hubiera sido mejor que cuando nací hubieran dicho, nació muerto, dice. Pero era porque estaba en la prueba y estaba en el proceso difícil. Pero yo no creo que haya pensado lo mismo después que dijo, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. ¿Sabe qué dijo Job? Ha valido la pena, valió la pena la prueba, valió la pena la aflicción, valió la pena el proceso, porque hoy mis ojos me pueden ver. Entonces a mí me llama la atención, váyase a su casa en esta mañana. Mire, teníamos que hablar de la aflicción, de las pruebas, de la tristeza de espíritu. Pero hermano, yo le voy a decir algo. Usted puede examinar hoy su vida delante del Señor. Y si hay un valle de huesos secos, usted puede decir, hermano, yo ya perdí la esperanza. Ya estoy destruido. Pero el Señor le pregunta al profeta, ¿será que yo le puedo dar vida a esos huesos? Y el profeta le dice, tú todo lo sabes, pero yo hoy no le voy a responder eso al Señor. Yo le voy a responder, tú todo lo puedes hacer. No hay nada imposible para nuestro Señor. Y si nuestra vida se hubiera convertido ya en un valle de huesos secos, hermano, clamemos misericordia. Y van a venir tiempos de reposo, tiempos de refrigerio, desde su trono, dice la palabra. ¿Cree usted que vale la pena revisar nuestra vida? Yo creo que sí. Y cuidémonos de no secar nuestros huesitos. Amén. Que nuestros huesos sean fuertes, que sean vigorosos, que estén gozosos. Ahí el Salmo decía, algo decía, que sus huesos estén regocijados, ¿verdad, hermano? Alguien que pueda estar en un valle, en un cementerio, podrá estar alegrado. No, ahí es otro tipo, ahí hay tristeza. Pero aquel que está en un huerto, en donde hay vida, va a haber risa, va a haber felicidad, va a haber gozo, va a haber presencia del Dios de la gloria. Así que a revisar nuestras vidas. Y yo le voy a pedir que usted cierre sus ojitos. Yo he terminado.
Y yo le voy a decir algo, hermano, y eso lléveselo en su corazón. Cuidemos nuestros huesos, cuidemos nuestra vida. Porque de lo que pueda haber en nuestra vida, van a ser los visitantes. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tomar hoy en cuenta. Si usted está con sus huesos con alegría, con gozo, con regocijo, hermano, va a haber visitación del Dios de la gloria. Pero si nosotros estamos cayendo en un plano de huesos secos, van a venir caminantes. Van a venir, hermano, espíritus que van a querer venir a influenciar en nuestras vidas. Pero hoy hay misericordia, hoy hay fidelidad, hoy, hermano amado, hay una palabra de restitución. No importa tu proceso, no importa lo que puedas estar pasando en este tiempo. Yo te voy a decir, el Señor tiene suficiente poder. El Señor tiene suficiente poder. No importa la circunstancia que puedas estar pasando, el Señor te dice, yo todo lo puedo hacer. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. Hoy, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tus favores. Gracias. Y hoy, el Señor, queremos hacer una revisión de nuestras vidas. Hoy queremos, Señor amado, escudriñar nuestras vidas. Hoy necesitamos una palabra tuya, una palabra profética que pueda venir a nuestras vidas y que pueda traer esa vida, ese gozo, esa fortaleza para nosotros. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Nuevas son